Listo, bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos y todas. Agradecemos su presencia en este evento de lanzamiento de libros generado desde la editorial Universidad de Nariño, con el objetivo de continuar visibilizando la producción académica de nuestros docentes y contribuir de esta manera a la calidad académica de nuestra alma mater. En esta oportunidad hablaremos de 3 libros publicados recientemente por la editorial. En primer lugar, el libro Sensible Razón de Leer y Escribir, de la autoría de Roberto Ramírez. En segundo lugar, el libro Didácticas para la construcción del lector, de autoría de Roberto Ramírez y Mario Erazo. Y finalmente, del libro Líneas de investigación en la licenciatura en lengua castellana y literatura, de autoría de Roberto Ramírez, Mario Erazo Belalcázar, Esther Patiño Concha, Luis Ernesto Sanz Erazo y Adriana Erazo Ruiz. Y bueno, antes de comenzar con la presentación de nuestros libros, le damos la palabra. Primero que todo, buenas tardes para todos. Creo que es un honor y como vicerrector académico, Jorge Fernando Navia Estrada, extenderles un saludo a todos en este día, desde desde la rectoría, mano por la doctora Marta Sofía, un saludo grande. Creo que es un día glorioso poder nosotros presentar estos 3 libros, estas 3 obras, unas obras interesantes para la juventud, que es la didáctica en el aprendizaje, las herramientas y para aprender a leer, a escribir, y las líneas en cuanto a la investigación en literatura castellana. Me parece interesante y yo realmente al profesor Roberto Ramírez lo felicito por esa gran gestión, ese equipo que tiene para la producción de estos medios. Creo que nos va a enriquecer bastante a la universidad, ¿sí? A la región, y para nosotros es importante, y para la Universidad de Nariño es un orgullo poder presentar estos 3 libros que sé que van a ser óbice para crecer, para nosotros poder tener ese conocimiento que yo creo que se ha ido perdiendo, que es sí, pues en la lectura y en la escritura. Yo creo que es fundamental para todos, para los investigadores, académicos, a los jóvenes, a la juventud. Pues mucho gusto y para nosotros es un gran orgullo estar aquí y para la Universidad de Nariño. Entonces, un abrazo para todos y ojalá hoy sea un día placentero. Y felicito para el profesor Roberto y pues a todo su equipo. Mucho gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por su presencia y por sus palabras en este evento de lanzamiento. Ahora sí le damos la palabra al decano de la Facultad de Educación, el doctor Nelson Torres. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes, al señor vicerrector académico y a todos los que están en este acto. De verdad, este año ha sido particularmente productivo para la Facultad de Educación, dado que se han presentado al público en general varias obras, productos de investigación. En esta tarde, pues muy contentos de estar acá y no sé si sea una coincidencia, pero estamos cumpliendo 28 años de existencia de la nueva Facultad de Educación que, como recordarán, fue generada después de un proceso de reforma académico-administrativa que se dio por allá en 1993, bajo el Acuerdo 094 del 29 de junio. Se crea la nueva Facultad de Educación. En ese sentido, pues estamos muy contentos que hoy los doctores Roberto Ramírez Bravo, Mario Erazo Belalcázar, y a ellos unidos Esther Patiño, Luis Ernesto Sanz, Adriana Erazo, nos presentan estas obras muy importantes para la lengua castellana y la literatura. Quiero presentarles un saludo a los autores
igualmente a Gilbert Blanco y su equipo de trabajo de la editorial universitaria, quienes siempre han estado con nosotros, apoyándonos en todos estos procesos. De verdad reconocer y felicitar a los autores de estas tres obras que se generan precisamente en la maestría en didáctica de la lengua y la literatura españolas de la Facultad de Educación. Estas son producciones académicas como resultado no solo de procesos académicos investigativos, sino también reflexivos alrededor de lo que es la lengua castellana y la literatura, y se constituyen en aportes teóricos y metodológicos que permiten mejorar todos estos procesos de formación, tanto en pregrado como de posgrado, y se constituyen también en un proceso de visibilidad nacional e internacional y contribuyen a que nuestros programas pues sean conocidos a estos niveles. Yo considero que es un ejemplo a emular tanto para estudiantes como para profesores, estos procesos escriturales que se dan en la facultad y que nos permiten compartir resultados de investigación, reflexiones, experiencias muy interesantes que en este caso los autores que ya mencioné pues nos permiten deleitarnos con todos estos resultados de escritura que se hace. Desde la Facultad de Educación, mi abrazo para todos y especialmente para los autores, nuevamente, pues reconocer y felicitar por este trabajo arduo que se genera en cabeza, lógicamente, del doctor Roberto Ramírez Bravo. Muchísimas gracias y éxitos en este proceso de publicación. Muchas gracias a usted, doctor Nelson, por acompañarnos en este lanzamiento y por sus palabras. Y ahora le damos la palabra al doctor Gilbert Blanco, asesor de la editorial Universidad de Nariño. Doctor Gilbert. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco su participación en este ciclo de presentación de libros, al igual que a nuestros autores, a nuestro vicerrector académico, el doctor Jorge Fernando Navia, y al señor decano, doctor Nelson Torres, por su acompañamiento pues, en este evento. Este espacio tiene como objetivos, por un lado, aumentar la visibilidad de los libros publicados por la editorial Universidad de Nariño, y por el otro, configurarse en un reconocimiento a la labor académica e investigativa de nuestros autores. Quiero agradecer a los miembros del Consejo Editorial por el trabajo constante en pro de la calidad de nuestra editorial. Cumplimos ya 18 años publicando libros universitarios de la más alta calidad. Hoy, como editorial Universidad de Nariño, pues nos sentimos contentos y orgullosos de presentar los libros Sensible razón de leer y de escribir, del doctor Roberto Ramírez Bravo, el libro Líneas de investigación de la licenciatura en lengua castellana y literatura, de los autores Roberto Ramírez Bravo, Mario Erazo del Alcázar, Esther Patiño Concha, Luis Ernesto Sanz Erazo y Adriana Erazo Ruiz. Y el libro Didácticas de la construcción del lector, de los docentes Mario Erazo del Alcázar y Roberto Ramírez Bravo. Estos nuevos libros enriquecen nuestro catálogo, fortaleciendo la línea de publicaciones sobre didáctica de la lectura y la escritura. Desde la editorial felicitamos a los autores y a la Facultad de Educación por esta importante contribución para la región, el país y para Latinoamérica. Bueno, con esta pequeña introducción demos paso entonces al conversatorio con nuestros autores. Muchas gracias, Daniela, y felicitaciones de nuevo y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gilbert. Y bueno, sí, ahora vamos a darle ya paso a la presentación de nuestros libros. En primer lugar, hablaremos del libro Sensible razón de leer y escribir,
Su autor, el doctor Roberto Ramírez Bravo, licenciado en Inglés-Español de la Universidad de Nariño, magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo, doctor en Didáctica de las Lenguas y la Literatura, estudios de doctorado en Intervención en el Lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid, postdoctorado de la Universidad de Heidelberg en Alemania en curso, autor de libros como Breve Historia y Perspectiva de la Argumentación en el 2008, Didácticas de la Lengua y de la Argumentación Escrita en el 2010, Historia Curricular, Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Nariño en el 2012 y coautor de diversos libros desde el año 2016 hasta la actualidad. Ha sido ponente, conferencista y profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras y autor de diversos artículos sobre lingüística y didáctica de la lengua y la literatura publicados en revistas nacionales e internacionales. En la Universidad de Nariño es profesor de pregrado y posgrado desde 1987. En esta universidad ha desempeñado los cargos de vicerrector de investigaciones, posgrados y relaciones internacionales, decano de la Facultad de Educación, coordinador del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, coordinador de práctica pedagógica, asesor de desarrollo académico, vicerrector académico encargado, coordinador del grupo de investigación en argumentación guía, coordinador de la maestría en didáctica de la lengua y la literatura española, entre otros cargos. Ahora sí, le damos la palabra al profesor Roberto para que nos comente más sobre su libro, Sensible razón de leer y escribir. Por favor, doctor, coméntenos cuál es el tema de su libro. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero presentar mi agradecimiento al señor vicerrector académico, al señor decano de la Facultad de Educación y al señor coordinador, director de la editorial Universidad de Nariño, el doctor Gilbert Blanco. Y creo que estos espacios son un reconocimiento a la producción académica que puedan desarrollar los docentes, los funcionarios e incluso los estudiantes de la institución. Lo veo una manera de fortalecer y sobre todo una manera de incentivar la creatividad, de incentivar la investigación, de incentivar los procesos de investigación y docencia en la Universidad de Nariño. La visibilidad creo que es una forma de fortalecer los lazos sociales, de fortalecer esa interlocución con la comunidad. Y en ese sentido, para mí es un gran honor poder participar o ser mejor parte de este escenario, de este espacio que nos permite llegar más allá de los muros institucionales, nos permite llegar a la comunidad en general, a la sociedad, no únicamente de nuestra región, sino del país y del mundo en general. Así que mis felicitaciones a ustedes por esa entereza, por esa disposición y generosidad para hacer visible la producción de docentes, administrativos y estudiantes. Muchas gracias. Con respecto a su pregunta, los temas que se tratan en este libro tienen un núcleo común, una columna vertebral, y es la lectura y la escritura. Allí intentamos fundamentalmente mostrar cómo funcionan estos procesos. Es decir, hacer más visible la estructura que tiene el proceso de leer, la estructura que tiene el proceso de escribir. Sabemos que diversos seminarios, encuentros académicos y desde luego los planes curriculares se ven abocados a estas a veces dificultades y que si hay un tema común en el mundo entero es que aún no hemos logrado desarrollar plenamente los procesos de lectura y de escritura. En tal sentido, el texto se enfoca en esos dos aspectos, solo que lo hace de una manera distinta a la que normalmente se podría encontrar en un libro de texto
o en otros textos, productos de investigación o en artículos científicos. Pero en general, los temas que tratamos aquí es cómo desarrollar en cualquier nivel de escolaridad los procesos de lectura y de escritura, porque tenemos que reconocer en nuestro país, en nuestra región particularmente, el problema es serio. Y no únicamente lo notamos en la educación básica, es evidente en la educación superior e incluso en algunos casos es evidente en la educación posgradual. Creemos que es necesario poner algunas pistas o presentar algunas rutas que puedan paliar estas dificultades académicas de orden permanente. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, en este sentido, además de lo que usted nos menciona de evidenciarse esta necesidad en la población, ¿cómo surgió la idea de crear este libro? Bueno, hay algo interesante que seguramente lo van a notar en el documento. Hemos pensado que la poesía o que el documento estético es exclusivo de la literatura, pero no es tan cierto. Nosotros podemos hacer poesía en la física, podemos hacer poesía en la química, en las ciencias naturales en general, en las matemáticas. Y acá la presentación que hacemos con este documento sobre los temas de leer y de escribir es justamente en esa dirección, darle un matiz emocional, un matiz sensible a estas dos actividades. Y en esa perspectiva intentamos mostrar que la cultura de la lectura y la escritura está afincada o está centrada, sustentada en ciertos niveles de afecto. Yo creo que aprender a leer y a escribir es también un asunto de generosidad consigo mismo y con el otro. Pienso que es un acto en el cual usted decide mostrarse ante el otro, en el cual usted decide confrontarse y compartir saberes con el otro. Cuando usted lee, necesariamente trasiega por el pensamiento del autor. Y desde luego el autor trasiega en esos laberintos, en esos vericuetos de nuestro probable conocimiento. Entonces es más o menos un paseo, un deambular. Somos nómadas en este proceso de intentar descifrar qué nos conversa el autor o nosotros tratar de descifrar cómo llegarle al lector. Y en ese sentido, el texto presenta una arquitectura un tanto poética, por lo menos en la primera parte, cuando hablo de ese oficio de lo que es leer y escribir. Ese es un aspecto. Y hay otro aspecto fundamental que seguramente ha hecho mella en el contexto mundial, pero particularmente en el contexto nacional, y son las nociones de idea principal e idea secundaria. Con este documento intentamos un tanto desmoronar esa posición que seguramente todos la hemos vivido y la seguimos viviendo. Y aún se sigue insistiendo en la noción de idea principal e idea secundaria. Pero realmente en este documento planteamos que eso no es cierto, que lo que existen en los documentos son ideas que pueden ser directriz y otras ideas que son de desarrollo. Pero no podemos homologarlas, no podemos hacer esa analogía que una idea secundaria es igual a una idea de desarrollo, porque la idea de desarrollo se contempla como el argumento, como ese enunciado que hace verosímil esa idea directriz. Por tal motivo, nuestra pretensión es decirle al estudiante, al profesional, mire, cuando usted se enfrenta a un documento, lo que allí encuentra son ideas que están sujetas a sus intereses. Fácilmente un matemático puede leer un libro de filosofía y él entenderá ese libro de filosofía desde ese contexto, desde ese armazón matemático.
Pero si ese mismo libro de filosofía se lo pasamos a un físico, seguramente encontrará otros sabores. Y si el mismo libro se lo pasamos a un lingüista, este detectará nuevos sentidos. Y así cada lector encontrará nuevos sentidos. Y le pongo otro ejemplo más sencillo. Si leemos el Quijote cuando niños, tenemos una versión. Pero cuando lo leemos en la juventud, seguramente tenemos otro sentido de lo que es el Quijote. Y si lo leemos cuando adultos, tenemos otra versión. Con eso empezamos a desmembrar esa idea de pensar que hay ideas principales e ideas secundarias. La realidad es que no. Los textos son abiertos, son polifónicos y son dinámicos, son versátiles. Y en este documento intentamos mostrar una aproximación para poder concretar esta idea. Creemos que los niños, los estudiantes, el futuro de una región, el futuro de un país, tendrá que ver la multiplicidad de sentidos que son perceptibles a los objetos de análisis. Seguramente en la escuela nos dijeron, cuando leíamos una obra literaria y el profesor nos decía, saque la idea principal y la idea secundaria. Y esto lo siguen repitiendo en las instituciones. Si usted hace un trabajo de lectura en cualquier área, siempre le dicen, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cuál es la idea que quiso decir el autor? Y de una vez les digo, el autor quiso decir muchas cosas. El texto no le corresponde al autor. El autor va desvaneciéndose. ¿Y quién emerge? Es el lector. El lector es el que construye las ideas. El lector es el que finalmente urde los sentidos. Y en ese sentido siempre vamos a tener ideas distintas de acuerdo con nuestros intereses. Si mi interés ahora mismo es filosófico, en ese texto de filosofía encontraré efectivamente principios, fundamentos de lo que pueda ser el pensamiento filosófico. Pero si mi interés es matemático, o es físico, o es químico, en ese texto encontraré esos elementos. Y yo creo, y esto es lo que a veces comparto con mis estudiantes, cuando usted puede decidir o finalmente conceptuar que aprendió a leer y a escribir, cuando en aquel momento que tiene un texto en sus manos, usted le encuentra alguna utilidad desde su propia práctica, desde sus propias nociones de lo que puede ser un saber, le encuentra alguna aplicabilidad a su propia condición humana. Muchísimas gracias, profe. De verdad que interesante esa visión que ha buscado imprimirle a su libro, ¿no? Y con todo lo que nos comenta, realmente genera muchísimo interés por conocer un poco más de lo que se contempla dentro de su libro. Y en ese sentido, aparte de lo que ya nos ha mencionado, ¿cuáles considera usted que son los aportes más importantes? Es decir, ¿por qué alguien debería adquirir su libro? ¿Por qué alguien debería tomarse el tiempo de leerlo? De manera resumida, yo diría que uno de los principales aportes es a la pedagogía y la didáctica. Con los compañeros, colegas, docentes y los profesionales de la educación en formación, siempre comparto la idea de que usted es pedagogo en la medida en que lee y escribe. Y desde luego cuando lee y escribe es pedagogo. La pedagogía y la didáctica la encontramos en cualquier escenario y es esencial en nuestro desarrollo profesional, de cualquier índole. Así sea la carrera más técnica o más apartada de lo que podríamos llamar la formación, siempre vamos a tener que interlocutar. Y en esa interlocución, lo más importante es tener esa disposición didáctica para llegar al otro. Imagínese aquel ingeniero que le da instrucciones al maestro de obra y el maestro de obra le da instrucciones al albañil. Si no son didactas, si no tienen un sentido básico de lo que es la pedagogía, sin saber exactamente lo que es la pedagogía, pues obviamente las instrucciones no van a ser tan efectivas o probablemente se van a distorsionar. En ese sentido, todos tenemos
esa disposición y ese elemento esencial en nuestra condición humana de ser pedagogos y didactas. Entonces, este asunto que planteo aquí del maestro lector, el maestro escritor, es justamente eso. Probablemente se corre la posibilidad de creer que el maestro no necesita hacer investigación, que si es un buen maestro no necesita hacer investigación. Yo lo que diría es que a lo mejor si es buen maestro y hace investigación y lee y escribe constantemente, pues será muchísimo mejor maestro. Creemos que la transmisión de los saberes, la configuración de los saberes, la construcción de los saberes, están centradas fundamentalmente en los procesos de investigación. Y en nuestro contexto, cuando hablamos de docencia y de interacción social, estos dos pilares sustanciales, pues ni más faltaba, tienen base en la investigación. Y finalmente, leer y escribir son procesos de investigación. Y volviendo el discurso al contrario, diríamos que la investigación no es otra cosa que leer y escribir con rigor científico. Y todos estos elementos los vemos en las escuelas, en las instituciones formadoras, en las instituciones de educación. Entonces, ese es el primer, llamémoslo así, aporte que le hacemos a la sociedad de los profesionales y al neófito en sí, al padre de familia que desea aproximarse a estos procesos, pues ahí tiene una herramienta básica con la cual enterarse de cómo funciona este tema. El otro aporte que diría es visibilizar cómo la hermenéutica se mete en el tuétano. Excúseme la analogía, excúseme esta metáfora, pero realmente hacer hermenéutica, hacer interpretación, es construir nuevos documentos a partir de esquirlas que me proporciona los documentos anteriores. Entonces, a veces se entiende que esto es propio de, como decía antes, de la lengua y la literatura, pero no, es propio también de cualquier área. A veces con mis estudiantes elucubramos sobre, por ejemplo, lo que es el origen del número, lo que es el origen del 1, y con eso podríamos hacer todas las tesis doctorales y postdoctorales que quisiéramos, solamente tomando una esquirla, pero haciéndole hermenéutica a esa esquirla, pues obviamente vamos a encontrar nuevas rutas que nos permitan comprender lo que es ese número 1. Otro elemento es la escritura de ensayos que propongo allí. Si hay un problema en las instituciones de educación básica y superior, es que a veces el docente deja el ensayo como una manera de evaluar, y eso es legítimo. Podemos dejar un ensayo para evaluar. Sin embargo, y aquí quiero ser muy claro, el ensayo es la escritura más compleja que podemos nosotros desarrollar y no la podemos desaprovechar simplemente utilizándola como una manera de evaluar. El ensayo es esa posibilidad de mostrarnos al otro, de enseñar nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de creación sobre un fenómeno en particular. Entonces aquí les doy unas pistas para cómo sobrellevar este proceso con los estudiantes. El estudiante que pueda tener pistas de cómo elaborar un ensayo y que el docente también tenga esa conciencia de cómo se plantea un ensayo, de cómo se elabora un ensayo. Y finalmente, para los investigadores, tenemos problemas y esto pues lo he vivido en carne propia en los años que llevo como profesor de las maestrías, del doctorado, que una de las dificultades que suele presentarse es la construcción del objeto de investigación, la descripción del problema. Entonces, aquí en este documento también damos unas pistas para que el estudiante pueda
elaborar ese objeto, pueda construir ese objeto y ese objeto sea entendible. Sabemos que si tenemos bien ordenado, bien estructurado el planteamiento del problema, diríamos que un 70% de nuestro proyecto de investigación está en curso, está desarrollado. Así que estos son los aportes fundamentales de este documento. Para terminar, los invito a que lo lean. Les garantizo que seguramente tendrán alguna percepción distinta de lo que es leer y escribir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Roberto. Me permito leerle un comentario que tenemos en el chat. Jessica nos menciona que buen libro es Sensible razón de leer y escribir. Invita a poner el corazón en la academia y disfrutar de leer y escribir en función de la educación. También tenemos distintas felicitaciones y saludos a todos nuestros autores. Bueno, muchísimas gracias, doctor Roberto, por todos sus aportes y por estar con nosotros en este conversatorio. Muchísimas gracias a usted por proporcionarnos el espacio para estos eventos. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, ahora continuamos con la presentación del libro Didácticas de la construcción del lector. En este libro figuran artículos escritos también por Roberto Ramírez Bravo, José Edmundo Calvache López, Pilar Londoño Martínez, María Viviana Enríquez, Mauro Gómez Córdoba, Carolina Montenegro del Castillo, Ana Lucía Gelpud Achicanoy, Rubí Patricia Rivas, Lorena Fajardo, Diego Patiño, Paula Botina, Luis Eduardo Rosero, pero en esta oportunidad será también el coautor, el profesor Mario Erazo, quien realice la presentación del mismo. El doctor Mario Erazo Belalcázar, licenciado en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, magíster en Literatura por la Universidad Javeriana, doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México, realizó en 2009 una estancia postdoctoral en el Departamento de Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico de Monterrey. En el campo de la crítica ha divulgado artículos en varias revistas indexadas y es autor de 2 libros, Cordón de Plata, 10 poetas latinoamericanos nacidos en la década de los años 40 del siglo XX, en el 2010, y Poesía de Roberto Juarros, La comunión de las formas, en el 2017. Entre los reconocimientos en el campo de la creación literaria están: primer lugar en Premio Nacional de Poesía, Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2014, quinto premio al Concurso Nacional Casa de Poesía Silva en el 2015, ganó la Residencia Artística Colombia-Argentina, otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia en el 2014, ha publicado los libros de poesía Cementerio en el 2005, Oro en el 2011, Extravío, seguido de Amanecer en Lisboa con Oliverio en el 2015. Actualmente es profesor de la Universidad de Nariño en programas de pregrado y posgrado. Le damos entonces la palabra al profesor Mario para que nos comente más sobre su libro, Didácticas de la construcción del lector. Doctor Mario, por favor, coméntenos cuál es el tema de su libro. Sí, Daniela, muchas gracias. Pues muy grato estar aquí. Un saludo muy respetuoso a las autoridades académicas, señor vicerrector, al señor decano, al señor director, al coordinador de la maestría, a todos los profesores que veo que están aquí acompañándonos, a los estudiantes de pronto de pregrado. Un abrazo solidario en estos momentos que estamos tratando de construir un nuevo país, ¿no? Quiero comenzar esta pequeña reflexión, presentación del libro con una anécdota que cuenta Ricardo Piglia en su libro El último lector. La anécdota es la siguiente. Cuando está el Che Guevara ya en su agonía, ¿sí? En Bolivia, entonces nos imaginamos al Che Guevara tendido, ¿no? En una mesa, ¿cierto? Está agonizando, pero está en una escuela, ¿correcto? Él está en una escuela, está pues a punto de morir, pero en ese momento tan, yo diría tan significativo para la historia de América, él regresa a ver hacia el tablero, porque está en una escuelita, y ve la siguiente frase, dice, yo sé leer, ¿sí? Yo sé leer, dice la frase. Sin embargo, el Che Guevara nota que ese sé no lleva la tilde, ¿correcto? No está con tilde. O sea, dice yo sé leer, pero es ese sin tilde.
Entonces la llama la maestra, ¿sí?, de la escuela, que era quien lo estaba, pues llamémoslo así, vigilando. Y entonces le dice a la maestra que por favor le falta la tilde, ¿correcto? Es una anécdota. Entonces, le repito, es una anécdota yo diría tan brillante, ¿no? De una persona que, siendo él, se fija en una pequeña tilde, dándonos a entender lo importante que es saber leer y saber transmitir a las personas este evento que es la lectura y la escritura, porque el Che Guevara sabía que los niños iban a ir a la escuela, ¿cierto? E iban a ver esa frase, llamémosle así, sin la tilde. Entonces, esa imagen nos debe, creo que a todos los que nos dedicamos a la didáctica, a la academia, a la pedagogía, motivar, ¿no? Y darnos a entender lo importante que es ser profesor. En este, digamos, en esta perspectiva, ¿no? El libro que pues hemos escrito agradezco también aquí al doctor Roberto, pues por haberme incluido, ¿no?, en este proyecto. Didácticas de la construcción del lector, ¿sí? Se incluyen 6 artículos, ¿sí? Y todos tendrían como este matiz, ¿no?, sobre la importancia de leer, de escribir y cómo se puede hacer esto que es tan complejo, ¿no?, que es leer y escribir, ¿no? Entonces tenemos 6 artículos, así en un sentido, digamos, amplio, ¿no? Podríamos decir que la gama es amplia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos uno que habla del rizoma, otro que habla de las inteligencias múltiples, otro que habla del proyecto de lectoescritura en el liceo de la universidad, y otro que habla de la lectura inferencial, otro que habla de la caricatura y otro que habla del libro álbum. Entonces, solamente con esos 6, digamos, ítems, ¿no?, ya nos damos cuenta de la gravedad, ¿no?, en el sentido, pues, pesado, ¿no?, importante el término del libro. O sea, hay muchas perspectivas, ¿sí?, muchos temas, digamos. Entonces, a quien le interese, por ejemplo, algo digamos, de una lectura posmoderna, de cómo aplicar esto en el aula, ¿sí? Por ejemplo, ese artículo de rizoma le puede gustar mucho, ¿sí? Le puede llevar a muchas ideas, ¿no? Porque ahí habla de Deleuze, de Guattari, y habla de algo que es importantísimo, que es de la línea de fuga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí diríamos que los que nos dedicamos, creo que todos aquí somos profesores, sabemos que en un aula siempre suceden imprevistos, ¿no? No es un lugar, digamos, donde todo está medido, premeditado. Entonces, eso es la línea de fuga, ¿no? De pronto que algo suceda y que uno pueda de pronto cambiar el discurso o escuchar y motivar nuevas lecturas. Inteligencias múltiples, que también conocemos algo del tema, ¿cierto? El proyecto de lectoescritura en la Universidad de Nariño, que lleva ya mucho tiempo, ¿no?, y que ha sido muy provechoso, pues sabemos que el Liceo de la Universidad es de los colegios más importantes del país. O sea, ahí también nos hacen una historia de cómo ha sido este proyecto, muy importante, ¿no?, para que sepamos cómo se hace un proyecto y cómo se lo solidifica, se lo promueve, ¿no?, y se lo conserva también, ¿no? La lectura inferencial también, el tema de la lectura, ya saben que ahí tenemos varios niveles de lectura y aquí exactamente en el nivel inferencial, ¿no? Y tenemos el de la caricatura, que también ha sido un artículo muy comentado, ¿no?, sobre la importancia de la caricatura, que es otra alternativa muy importante para desarrollar pedagogía en el aula, y el libro álbum, que también tiene que ver también un poco con la parte estética, ¿cierto? O sea, cómo se puede hacer pedagogía involucrando no solamente el discurso, digamos, oral, sino también, por ejemplo, el dibujo, quizás algo más, ¿no? Ya, esto se amplía a muchas ideas. Entonces, en líneas generales, esos serían los temas. Sí, esos serían los temas, ¿no? Podemos de pronto seguir con la segunda pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo surge la idea entonces de crear este libro, de abordar estos temas? Usted nos comenta que el libro se compone de artículos. ¿Cómo pensaron esa idea de construirlo de tal forma? Sí, correcto. Entonces, la maestría comienza en el 2015 y comenzamos pues con este programa académico. Entonces, el propósito de este libro es reunir los artículos de las personas que culminan su maestría,
Entonces, cuando se culmina la maestría, pues los profesores presentan un proyecto de grado, ¿no? Una tesis, y de ahí digamos, se extracta, ¿no? el artículo. Entonces, tendríamos, esa es como la idea, ¿no? Tener darle esa posibilidad a los docentes que publiquen un artículo, teniendo en cuenta que este es un artículo, este es un libro revisado por pares académicos, o sea que el artículo aquí es, digamos, de mucha visibilidad, de credibilidad en el ámbito académico. Entonces, hasta donde yo sé, no creo yo que es la primera maestría que hace esto, ¿no? O sea, dar la posibilidad a los que se gradúan de publicar un artículo en un volumen siempre que ese volumen sea revisado por pares, ¿no? Entonces, el libro tiene, digamos, es muy confiable la información que se recibe ahí, ha sido un libro supremamente trabajado, hemos sido muy cuidadosos con las citas, con la redacción, de tal manera que el texto tenga un lugar, ¿no? en las publicaciones de la Universidad de Nariño y en las publicaciones que sobre el tema de didáctica se hacen pues en el país. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Dar una digamos, ofrecer, ¿no? Una experiencia a los profesores, ¿no? Para que ellos también se sientan en lo agradable, ¿no? Que es ver, pues, la producción de uno, pero ya publicada, ¿no? Y ahora, pues, viene otro elemento importante, que es la divulgación, ¿no? Queremos divulgarlo y también, pues, aquí agradecemos a la editorial que nos dé pues, esta oportunidad para divulgarlo y con la plena seguridad de que los lectores aquí encontrarán muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, quizás dando curso, Daniela, a la siguiente pregunta, que es los aportes, ¿no? Los aportes del Sí, libro. profe. Entonces, uniendo pues ahí el discurso, digamos, por ejemplo, aporte principal, por ejemplo, que aquí encontramos lo que se llaman estrategias didácticas, ¿no? Que es algo que el profesor siempre está como ávido de encontrar, ¿no? En maneras de desarrollar una clase, digamos así. Entonces, aquí cada artículo ofrece una estrategia, ¿sí? Entonces, tenemos una estrategia para el rizoma, otro para inteligencia artificial, inteligencia múltiple, otro para pues, los proyectos de lectoescritura, cómo se los hacen, ¿no? Otro para las demás, ¿no? La lectura inferencial, el libro álbum y la caricatura. Entonces, eso es uno de los apartes importantísimos, ¿no? Porque siempre estamos preguntándonos qué es una estrategia, cómo elaborarla, cuáles son los pasos, ¿no? A seguir. Entonces, aquí vamos a encontrar un volumen sólido de ejemplos, ¿no? El libro tiene algunas gráficas, bueno, bastantes gráficas, tiene también láminas en color, ¿sí? Para que también sea agradable de leer, ¿sí? Entonces, el lector aquí también no, digamos, no va a encontrar un texto demasiado denso, apretado, ¿no? Sino que es un texto, como se dice, que respira. Entonces, otro aporte sería, pues, la bibliografía que ofrece para los investigadores, para los docentes, para los estudiantes, sea de pregrado o de universitarios, ¿no? El libro les va a servir muchísimo y eso también está como algo que debemos pensar lo mejor, ¿no? Divulgarlo también en el pregrado, ¿no? Porque este libro va a ser muy útil para los estudiantes de cualquier licenciatura, repito, no solo de la Universidad de Nariño, sino del país, ¿no? Porque aquí les ofrece muchas maneras de asumirse, ¿no? Como docentes y como investigadores, ¿no? Entonces, también aporta mucho la bibliografía que ofrece cada artículo, atención, ¿no? Que siempre un investigador se fija en la bibliografía. Entonces, la bibliografía también es amplia y conseguible, ¿no? Y de tal manera que cada quien podrá ahí encontrar sobre estos temas que ya los, pues, he nombrado, podrá encontrar nueva bibliografía, nuevas maneras de poder incluirlos, ¿no? En sus clases. Bueno, ¿qué más aportes tendríamos también pensar ya digamos, en el concepto de escritura, ¿no? Que también es importante, o sea cualquier investigador podrá ver aquí cómo digamos, se diseña un artículo, ¿no?
qué pasos puede seguir un investigador para ir elaborando un artículo, ¿no? A partir de ciertos elementos, ¿no? Introducción, debate de las ideas, unas conclusiones. Eso también le puede servir porque no es nada sencillo elaborar un ensayo, quizás sea el género más arduo, ¿no? El del ensayo. Entonces aquí tenemos estos textos que, digamos, que se mueven entre artículo, ensayo científico, ensayo literario, ¿no? Pero eso es pues lo agradable, ¿no? Porque aquí uno puede encontrar diferentes tonos, diferentes perspectivas, ¿no? Porque cada investigador tiene una perspectiva muy sólida, ¿no? Muy concentrada en lo que a él le gusta, cuáles son sus intereses académicos, intelectuales. Entonces, claro, aquí cada lector va a encontrar maneras de conocer, ¿no? El oficio de la pedagogía, de la didáctica, ¿no? Y el arte, diríamos también, de ser profesor, ¿no? De saber convencer, ¿no? Por medio de una idea, pues, trabajada, ¿no? Y pensada. Queda, pues, la invitación, ¿no? Para que lo lean, para que lo degusten, ¿no? Recuerden que el inventador del ensayo es Montaigne, ¿no? Montaigne dice, él parte de la idea, ¿no? Él dice que el ensayo, atención, ¿no? Montaigne era digamos, alguien que le gustaba la gastronomía. Entonces, el ensayo nace de esta idea de probar la comida, ¿no? De probar, o sea, uno ensaya cuando prueba, ¿cierto? Es una prueba el ensayo. Entonces, aquí también cada lector podría probar, digamos, ¿cierto? Maneras de conocer, de investigar, ¿no? De saber más sobre estos temas que ya les he dicho. Entonces, queda pues ahí la invitación para que lo lean, para que lo indaguen en él, ¿no? Y también se diviertan, ¿no? Porque el libro, pues, tiene muchas cosas divertidas, ¿no? Por ejemplo, el de la caricatura, ¿no? Entendamos que también hay mucho de humor, de alegría en el acto pedagógico, ¿vale? Bueno, gracias. Perfecto, profesor Mario. Muchísimas gracias por sus respuestas, por darnos a conocer más sobre el libro. Y es muy interesante, ¿no? Como usted lo mencionaba anteriormente, pocas veces se da esa oportunidad, ¿no? De publicación a las personas que hacen parte de una maestría para dar a conocer sus trabajos, pues que con tanto esfuerzo han desarrollado y que claramente merecen ser conocidos y aprovechados por la comunidad en general, la comunidad universitaria y la comunidad en general. Bueno, vamos a continuar con la presentación ya de nuestro libro, el libro Líneas de Investigación en la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Este es un libro escrito por Roberto Ramírez, Mario Erazo Belalcázar, Esther Patiño, Luis Ernesto Sanz Erazo y Adriana Erazo Ruiz. Pero en esta oportunidad serán los profesores Luis Sanz y Adriana Erazo quienes realicen la presentación del mismo. Bueno, para iniciar, la profesora Adriana va a realizar la presentación del libro. Bueno, la profesora Adriana Erazo Ruiz, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, licenciada en Lengua Castellana e Inglés de la misma universidad, diploma de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera del Instituto Caro y Cuervo, especialista en Administración Educativa de la Universidad de Nariño, magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura Española de la misma universidad, integrante del Grupo de Investigación en Argumentación Guía desde 2016. Entre sus publicaciones se encuentra Enseñanza de Lectura y Producción de Textos en la Universidad de Nariño, Realidades e Innovaciones Posibles en el 2015, hacia un mejoramiento del Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño a través de un proceso de autoevaluación en el año 2017. Coinvestigadora del libro Líneas de Investigación en la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura en el año 2020. Como experiencia laboral encontramos que ha sido coordinadora académica del Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño, docente del Centro de Idiomas de la misma universidad, docente de Lingüística y de Producción Textual en el Departamento de Lingüística e Idiomas y en la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Bueno, ahora sí le damos la palabra a la profesora Adriana, quien ha preparado también una presentación. Les voy a presentar a continuación. Muchas gracias. Adelante, profesora. Gracias, profesora Daniela.
Bueno, ante todo quiero agradecer a toda la audiencia, les presento un cordial saludo. Quiero manifestar también que es un gusto muy grande para mí compartir este espacio con reconocidos académicos e investigadores de la Universidad de Nariño, como son los doctores Roberto Ramírez Bravo, Mario Erazo Belalcázar y Luis Ernesto Sáenz Erazo. Les presento un cordial saludo, igual que a toda la audiencia y de la misma manera a todos los miembros del grupo de investigación en argumentación GIRA. Para iniciar esta presentación del libro Líneas de Investigación en la Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, hago referencia inicialmente a que la Universidad de Nariño tiene 3 grandes ejes que constituyen sus procesos misionales. Estos ejes son, pues, como muchos ya los conocemos, formación académica, investigación e interacción social. La formación académica, pues, hace referencia a formar integralmente a estudiantes a través de los diferentes programas y niveles y modalidades de educación superior. La investigación nos lleva a producir conocimiento y a contribuir e identificar problemas de la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades, la tecnología a través justamente de la investigación. Y en cuanto a la interacción social, pues son los procesos mediante los cuales se establecen planes, programas y proyectos de interacción entre la comunidad, tanto universitaria como la comunidad en general y la región. En este caso, hemos tomado la investigación como objeto de estudio, indagando los niveles de desarrollo que posee el investigador, o sea, todos los aspectos que son pertinentes a las necesidades académicas, sociales y disciplinares que llevan a los investigadores a desarrollar exploraciones en determinadas áreas. Es usual entonces que las instituciones se preocupen por hacer investigación de su investigación. En este sentido, entonces, las líneas de investigación abordadas por los estudiantes en los trabajos de grado desarrollados en la licenciatura de Lengua Castellana y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño en el periodo 2013 y 2016, es un trabajo que describe y explica estas dinámicas que se generan con el propósito fundamental de la investigación formativa en el programa de licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, constituyéndose así en un campo de análisis que muestra los intereses y las preocupaciones de los estudiantes y los docentes por plantear alternativas de solución a diferentes problemas que se suscitan en el área de la lengua y la literatura en las aulas escolares. En este sentido, entonces, el texto que se construyó, el libro que se construyó, este trabajo, identifica 3 grandes aspectos, que son la pertinencia de las líneas de investigación seleccionadas por los estudiantes en los trabajos de grado del programa. Destaca también la relevancia de dichos trabajos en relación con los perfiles de los egresados del programa y finalmente propone el replanteamiento de las líneas de investigación establecidas en el proyecto educativo del programa. Lo anterior, con el análisis de los trabajos de grado elaborados por los estudiantes en el periodo señalado, 2013-2016. De cada uno de estos trabajos de grado se logró extraer lo correspondiente al título, al problema de investigación, a la línea de investigación en la cual se suscribía el trabajo, los principales conceptos y perspectivas que orientaban el estudio, la metodología, los resultados, la propuesta en sí para definir las tendencias. Y asimismo se consideraron las categorías que surgen de lo expresado por los estudiantes, docentes, egresados y empleadores. Entonces, como pueden ver, pues requirió muchísima dedicación realmente este libro que se logró construir
y pues después de realizar ese amplio análisis, se logró exponer una propuesta de replanteamiento de las líneas de investigación establecidas en el proyecto educativo del programa de licenciatura en lengua castellana y literatura, deducidas de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes y por los profesores, así, logrando de esta manera la reconfiguración y atención de los objetivos y los perfiles del programa. Esto pues ya lo encontramos en el capítulo 3 del libro, y el esquema de la propuesta lo encontramos en la página 123. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Llegar, digamos, a esta conclusión requirió, como les manifesté, muchísima dedicación, muchísima rigurosidad en el análisis de cada uno de los trabajos de grado estudiados y analizados, y de esta manera se logra identificar las dos grandes líneas de investigación que serían didáctica de la lengua y didáctica de la literatura. Cada una de estas líneas tiene sus sublíneas. La didáctica de la lengua le corresponde procesos de literatura y de escritura, comprensión, interpretación y producción de textos argumentativos, lingüística y enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura. Y la línea de investigación didáctica de la literatura tiene las sublíneas escritura literaria y creativa, análisis e interpretación del texto literario, y les son comunes la lingüística y enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. Pues es muy importante también identificar que este trabajo logra aspectos de definición tanto de objetivos generales como objetivos específicos, como naturaleza científica de la línea, como impacto científico y tecnológico de cada una de las líneas, impacto social y cultural, y además las posibles temáticas de investigación de cada línea. Esto quiere decir que se constituyó prácticamente una guía que presenta pistas y claves necesarias para proporcionar confianza y seguridad en los estudiantes y en los profesores que van a desarrollar estos procesos de investigación, especialmente en sus trabajos de grado. Y de igual manera, pues ya como lo mencionaba el doctor Roberto en su presentación, en las diferentes investigaciones que los docentes realicen en las aulas de clase, ya en el ejercicio de su profesión como docentes. Entonces, pues consideramos que es un trabajo muy importante en el cual se elaboró, se realizó con muchísima rigurosidad, y que estamos seguros que contiene un excelente aporte para todos nuestros estudiantes y docentes que vayan a realizar tanto su trabajo de investigación ya sea de grado o, como lo manifestaba, en la profesión ya como educadores. Muchísimas gracias, profesora Adriana, por la presentación de su libro. Y bueno, a continuación entonces le vamos a dar la palabra al profesor Luis Ernesto Sanz, coautor también del libro presentado anteriormente. Es profesor jubilado de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño y miembro del Grupo de Investigación en Argumentación Guía. Profesor Luis Ernesto, por favor, coméntenos por qué se desarrolla el tema sobre líneas de investigación. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos por acompañarnos en esta tarde. Yo quisiera, antes de contestar la pregunta, hacer honor a los estudiantes que nos acompañaron durante este proceso. Y son ellos: Rosana Natalie Recalde, Oscar Fernando Quemac, Fabio Andrés Paredes, Diana Sofía Burbano y David Giovanni Paz. A ellos un agradecimiento y un reconocimiento por el trabajo que realizaron. Con respecto a la pregunta, pues tiene que ver nuestra preocupación con
misma experiencia que tenemos como profesores acompañantes durante la práctica pedagógica integral investigativa, como asesores y como jurados. Y entonces este trabajo, de acuerdo a la preparación que hizo la profesora Esther Patiño, quien no nos puede acompañar por razones de salud, nos dice que la selección del tema, en primer lugar, surge de la necesidad de fundamentar la investigación formativa y formal en el programa de licenciatura de Lengua Castellana y Literatura de la Facultad de Educación y atender las preocupaciones estudiantiles y docentes a fin de plantear alternativas de solución al problema del área de la lengua castellana y de la literatura que surgen durante el año escolar. Porque nosotros notamos pues que hay dificultades, como lo diremos más adelante, que tienen los estudiantes en el desarrollo, sobre todo porque a veces ni los estudiantes, ni digámoslo, los mismos profesores no tienen claridad sobre lo que es una línea de investigación y cuáles son en definitiva las líneas de investigación del programa de lengua castellana y literatura, y supongo yo que eso sucede pues en otro tipo de programas y de facultades. Eso sería un poco la... Bueno, muchas gracias, profesor. Y como usted nos lo menciona, aprovechemos este espacio para que nos comente un poco más acerca de esa pregunta, ¿no? ¿Qué es en sí una línea de investigación? Pues las líneas de investigación son campos de estudio que permiten el desarrollo de prácticas y procesos investigadores en función de una temática, de una disciplina o de campos interdisciplinarios, interdisciplinarios, intradisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces, en otras palabras, las líneas permiten la evolución y la universalización del conocimiento. Entonces se pasa de la subjetividad a la intersubjetividad sin demeritar, pues dijéramos, los puntos de vista, la formación, la experiencia de las otras personas, ¿no? Entonces, es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permiten el desarrollo de proyectos y productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Entonces, esa es una idea general de lo que es una línea de investigación. Es difícil de concretarla, es un aspecto bastante teórico y bastante complejo, pero en líneas generales, dijéramos, esa es la idea de una línea de investigación que al fin y al cabo es la que da fundamento a todo el trabajo investigativo de las personas pues interesadas en estos campos. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, usted nos mencionaba anteriormente los nombres de algunos estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos de vista, bueno, de los estudiantes que colaboraron para la escritura del libro, pero de los estudiantes en general con respecto a esas líneas de investigación que tiene su facultad? Profe, está el micrófono silenciado. No lo podemos escuchar. Bueno, Ahora es ya. una jugarreta de la tecnología. Ahora ya. Había la pregunta de cuáles son los aportes más importantes del libro, que me parece que es interesante que lo digamos. Sí, profe. Entonces, en primer lugar, se ha buscado el replanteamiento de las líneas de investigación que están diseñadas en el proyecto educativo del programa, y el cual se consolida en una propuesta con base en los trabajos de grado analizados, ¿no? Tanto hechos por los estudiantes como por docentes, y que de alguna manera pues dan vigor, dan fuerza a la investigación formativa y la investigación formal. Por otra parte, este documento sobre líneas de investigación es un punto de partida para que el tema pues se vaya profundizando, se vaya consolidando
y haya cada día mayor claridad para que quienes abordan una investigación, los estudiantes en su proceso formativo y los profesores ya en la investigación propiamente dicha, tengan luces, tengan orientaciones que les permitan que su trabajo sea mucho más eficiente, dijéramos, y dé mejores resultados. Y por último, al identificar la pertinencia de las líneas de investigación que seleccionan los estudiantes, eso le da ya mayor apertura y flexibilidad a otras líneas, porque la línea no es algo que se consolida y se queda ahí, sino que debe evolucionar de manera permanente. Estos son, dijéramos, los aspectos fundamentales sobre los aportes que el libro pretende darnos. De hecho, ya lo mencionaron anteriormente, pues hay una propuesta concreta sobre cómo enfocar esta temática de las líneas de investigación en el campo ya propiamente dicho. Y ahora sí, paso a la siguiente pregunta, que es sobre las perspectivas de los estudiantes acerca de las líneas de investigación. Entonces, en esto, por ejemplo, debemos tener en cuenta qué criterios tienen ellos para la elección del tema. Pues puede ser porque les gusta, porque en su práctica, en la institución educativa, encontraron un tema interesante y quieren ayudar a resolver una problemática específica. No simplemente hacer un trabajo puramente teórico, sino diseñar una propuesta concreta que ayude a la resolución del problema, ¿no? Otro aspecto que mencionan los estudiantes es la elección del asesor. Entonces, ¿usted por qué eligió ese asesor? Unos dirán, pues eso lo nombró el Comité Curricular y de Investigaciones, o lo elegí porque pues siento mayor empatía hacia ese profesor, porque el profesor es una persona experta en esos temas, ¿no? En fin, y porque él sé que me puede ayudar en este proceso. Con todo esto, pues hay dificultades. Dificultades como, por ejemplo, hay a veces diferencias conceptuales entre profesor acompañante, entre asesor y entre jurados que muchas veces confunden al estudiante e inclusive lo desaniman en su trabajo investigativo, ¿no? Entonces, otro problema es la dificultad en encontrar la bibliografía aportada, necesaria. No es que no la haya, hoy por hoy la bibliografía es infinita, pero muchas veces el profesor acompañante, los jurados o los asesores no orientan al estudiante en este campo y por lo mismo ellos a veces se encuentran perdidos. Otro problema práctico también es los tropiezos en el manejo de las normas, de las famosas normas, que cambian constantemente y que por lo mismo hacen muy difícil, ¿no? Y eso nos pasa a todos los investigadores, muy difícil, dijéramos, tener en la cabeza toda esa normatividad y sobre todo, pues dijéramos, estar al día en ella, ¿no? Debido a los distintos cambios. Otra cosa que los estudiantes también tienen en cuenta es la relación entre el trabajo de grado y la práctica pedagógica integral e investigativa. Pues la práctica les permite conocer la realidad. Y entendemos, y quiero que entiendan, sobre todo aquellos que no tienen vinculación con la Facultad de Educación, de que en la Facultad de Educación la práctica se desarrolla desde el primero al último semestre. No es simplemente que le decimos al estudiante en el 9º y en el 10º, vaya y dé clases, sino que es todo un proceso encaminado a desarrollar la línea de investigación y al mismo tiempo adquirir la experiencia docente, ¿no? Porque es terrible que un estudiante llegue a 9º semestre, no haya tenido contacto con una clase real,
con un grupo de niños, con un grupo de adolescentes, y tenga que enfrentarlo, pues dijéramos, sin la mayor experiencia, ¿no? Es una experiencia bastante dura. Relación entre la línea de investigación y el trabajo de grado. Aquí sí tenemos algunas dificultades bastante notorias, sobre todo porque los estudiantes no tienen claros estos conceptos y a veces no son orientados de una manera clara de asesores, de jurados o de profesor acompañante. Entonces ellos, en vista de estas dificultades, hacen unas recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, que en primer lugar el profesor acompañante los acompañe durante todo el proceso y no se lo esté cambiando de manera demasiado rápida, porque eso crea mayor confusión y a veces cada uno comienza en cero, porque no le gusta el tema, porque no está de acuerdo, porque no lo maneja, etc. Que hay una mayor integración entre asesores y jurados. A veces el jurado se limita a dar un concepto, el otro, y el asesor tiene otro punto de vista, y los estudiantes pues tienen muchas dificultades en este aspecto. Y sobre todo pues que los directivos y administrativos mantengan al docente de práctica pedagógica de manera continua, ¿no es cierto? Y promuevan pues muchos cursos sobre el problema que se ha mencionado esta tarde, de aprender a leer y a escribir. Porque si no leemos y no escribimos, pues es muy difícil hacer producciones. Bien, eso en cuanto a los estudiantes. Y la otra pregunta, en cuanto a los docentes. Respecto a los docentes. Sí, ahí pues también hay una serie de problemáticas que tienen que ver, ¿no? Porque ellos también encuentran en el desarrollo de la práctica y en el desarrollo del trabajo de grado algunas dificultades teóricas y metodológicas, sobre todo en referencia al estudiante, porque ya lo mencionamos, el estudiante tiene dificultades para escribir. Y eso lo encontramos, con perdón de los doctores, en pregrado, en maestría y hasta en doctorado. Lo he escuchado pues de asesores en estos campos. Entonces, el estudiante además a veces no se apropia del conocimiento. Copie y pegue, pero no arma un texto propio, no es capaz, dijéramos, de expresar sus ideas de una manera autónoma, ¿no? Y entonces, los profesores también, pasando a otro punto, los profesores también hablan de la relación entre trabajo de grado y la práctica docente. Al fin y al cabo, la práctica le da al estudiante la fuente para sus temáticas, ¿no? Además, le sirve para ampliar sus conocimientos, para desarrollar sus habilidades, poner en práctica las habilidades adquiridas durante el proceso educativo. Y entonces es necesario pues que los estudiantes en ese sentido le den esa conexión, ese vínculo, hagan ver claro ese vínculo entre lo que es el trabajo de grado y la práctica docente. En fin, hay otros muchos aspectos que podríamos mencionar sobre los docentes, como por ejemplo las líneas de investigación. Tampoco los docentes tienen claro qué es una línea, qué es una sublínea. Inclusive en el mismo Pepe no aparecía muy claro, no aparecían muy claras las líneas de investigación y las sublíneas de investigación. Entonces en eso había mucha confusión. Y si el profesor mismo lo tiene claro, pues es muy difícil que pueda orientar de una manera adecuada a sus estudiantes en esos campos. Entonces, al pedirles que caractericen las líneas
de investigación, pues no hay mucha precisión, ¿no? Falta al respecto de parte de cada profesor y de parte de la misma facultad lograr una mayor formación en ese aspecto. Y en fin, se refieren pues a las dificultades que tienen, que son prácticamente las mismas que tienen los estudiantes. No tienen una buena formación en la lectura comprensiva, en la escritura, ¿no? Y también pues que muchas veces, como lo mencionamos antes, no hay un vínculo, una línea ideológica entre los profesores acompañantes, que son los que acompañan todo el proceso de práctica, y los jurados y los asesores. A veces hay contradicciones muy grandes. De ahí de que la administración se preocupe mucho más por fundamentar a los estudiantes y a los mismos profesores en los procesos de la lectura y de la escritura. Esto sería, en parte, pues lo que se refiere pues a punto de vista de profesores y de estudiantes. Y les agradezco una vez más la atención. Muchísimas gracias a usted, profesor Luis, por sus aportes y por acompañarnos también en este evento. Le damos la palabra al profesor Gilbert para que por favor nos presente la página de la editorial de la Universidad de Nariño, lugar en el cual ustedes van a poder encontrar diversidad de información sobre las actividades que realizamos y sobre todo pues podrán buscar los libros publicados por nuestra editorial, los libros presentados el día de hoy y realizar el proceso de compra. Profesora. No, solamente compartirle a todos, nuestra página es editorial.udenar.edu.co. Allí en este carrusel de novedades encuentran pues los libros que hemos lanzado en el día de hoy: Sensible razón de leer y de escribir, Didácticas de las construcciones del lector y Líneas de investigación en la licenciatura en lengua castellana y literatura. Entonces, si ustedes quisieran adquirir alguno de estos libros, en el mismo carrusel le pueden dar clic al libro que desean comprar. Allí les va a aparecer entonces la información del libro, el precio, este es el precio del libro, y aquí al lado derecho aparece un botón de comprar. Entonces dan clic allí y lo que va a suceder es que pues deben entonces completar un formulario, el formulario pues de la Universidad de Nariño para generar recibos de pago. Este es para todos los procesos en nuestra universidad. Completan la información que le solicitan y él les va a generar entonces un recibo de pago. Ese recibo ustedes lo pueden pagar de forma física en más de 5 bancos que aparecen allí, o en la segunda página del recibo les explican cómo hacer el pago por PSE, es decir, el pago en línea. Después de haber realizado entonces el pago, nos envían una fotografía o el recibo pues ya con el sello de pago escaneado con el sello o el recibo pues por PSE. Nos lo envían a editorial@udenar.edu.co y allí ya nosotros nos ponemos en contacto para hacer la entrega pues del libro. Se puede entregar el libro aquí en la ciudad o en cualquier ciudad, pues, ciudad del país, ¿no? Entonces, para que lo tengan allí pues muy presente de cómo adquirir nuestros libros. Es un proceso bastante sencillo. En esta pandemia, este sistema de envío y de compra pues en línea nos ha ido muy bien. Hemos vendido ya una muy buena cantidad de libros en Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cali, Palmira, Ipiales, Genoy, aquí mismo pues en Pasto. Hemos tenido una buena acogida con este sistema. Y bueno, y aquí usted puede encontrar mucha más información. Y si están interesados en publicar un libro con nuestra editorial, pues aquí está toda la información. Publica con nosotros, aquí está pues toda la información de cómo debe entregar la obra y qué debe entregar, ¿no? Cuáles son los requisitos. Eso sería, Daniela, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, profesor Gilbert. Les recordamos a todos
que por favor nos colaboren diligenciando el formato de asistencia que aparece en el chat. En un momento se los enviaré de nuevo y los invitamos pues nuevamente a visitar nuestra página web, a que puedan conocer todo lo que realizamos desde la editorial. Y bueno, damos por terminada la presentación de los libros Sensible Razón de Leer y Escribir, Didácticas de la Construcción del Lector, Líneas de Investigación en la Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Agradecemos a los autores Roberto Ramírez, Mario Erazo Belalcázar, Esther Patiño, Luis Ernesto Sanz, Adriana Erazo Ruiz, al doctor Gilbert Blanco, al Consejo Editorial, a la Universidad de Nariño, por este espacio de interacción. Los invitamos a adquirir los libros por medio de nuestra página web editorial.udenar.edu.co y si desean conocer un poco más acerca de las demás obras publicadas por nuestra editorial, también los invitamos a que nos busquen dentro de la plataforma Unilibros o ingresen a nuestra página web. Además, también les recordamos que tenemos canal en YouTube y página en Facebook, donde nos encuentran como Editorial Universidad de Nariño y podrán encontrar todo lo relacionado con las actividades realizadas. Muchísimas gracias por su asistencia a este evento y les recordamos también que el próximo este viernes tendremos otro lanzamiento. Están cordialmente invitados y toda la información la encontrarán en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.